buenas tardes, amigos y colegas. Los saluda el ingeniero Néstor Román Guerrero, una vez más con su programa Las obras viales y el arbitraje. Los que nos están haciendo seguimiento habrán podido ver que de miércoles a miércoles estamos teniendo programas muy interesantes, muy importantes, tanto en el tema de lo que son las obras viales, como también el tema de lo que es el arbitraje, que estamos haciendo una mixtura de esto porque ahora está muy relacionado el arbitraje justamente con todo tipo de obras y dentro de ello las obras viales. En esta oportunidad yo me siento bastante satisfecho, muy contento, porque tengo la presencia del doctor Flavio Zenitagoya Bustamante. El doctor Flavio Zenitagoya es abogado de profesión, titulado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha realizado estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene pues una amplia experiencia en lo que viene a ser el arbitraje. Justamente ello permitirá que el doctor Zenitagoya hoy día nos pueda exponer temas interesantes que tienen que ver con el arbitraje básicamente en nuestras obras, que es lo que necesitamos nosotros los ingenieros, ¿no? Dentro de esta experiencia que les comentaba, en la especialidad de arbitraje en las áreas de contratación pública, comercial y laboral, habiendo asumido funciones de presidente de tribunal arbitral y árbitro en diversos procesos arbitrales en contratación pública. Asimismo, tiene una especialización en arbitraje en la Universidad de Lima. Como verán, pues, el currículum, una síntesis bastante apretada por el tiempo también. El doctor Zenitagoya conoce mucho estos temas de arbitraje. Haciendo una pequeña introducción, un pequeño preámbulo antes de cederle la palabra a nuestro invitado, les comento a mis colegas, a mis amigos los ingenieros, de repente los que por primera vez un poco están entrando a interesarse en el tema del arbitraje, les comento que actualmente los ingenieros estamos obligados, es una necesidad que conozcamos el tema de la solución de controversias de las obras. Como ustedes saben, los ingenieros básicamente nos dedicamos a la elaboración de proyectos a nivel de consultorías y a nivel de obras. Las controversias que se generan dentro de este contrato, de esta relación contractual que existe entre una entidad estatal y una empresa privada, la única forma de resolverlo por ley es el arbitraje. Todo esto nos lo explicará el doctor Zenitagoya, a quien desde ya le dejo en libertad para que envíe un saludo a nuestros colegas. Doctor, nos están viendo todos los ingenieros del Perú y también del mundo. Qué gusto, ingeniero, buenas tardes a los oyentes que nos acompañan. Voy a agradecer al centro y a su persona como presidente y director del Centro de Conciliación y Arbitraje del prestigioso Colegio de Ingenieros de la filial Lima. Bueno, con el mayor gusto y el placer para absolver cualquier duda o alguna información respecto del arbitraje, que es una institución que ya se está posesionando, y el arbitraje en el Perú ya data prácticamente de más de 10 años atrás. Y un poco que somos pioneros con respecto a otros países. Así es, ¿no? Incluso el cambio normativo actual ha dado saltos inesperados, porque incluso ha superado expectativas del arbitraje incluso suizo y algunos arbitrajes europeos. O sea, nos hemos puesto a la vanguardia del arbitraje en comparación, digamos, a otros países de nuestra área. Sí, yo sé que ellos buscan otras experiencias para ir emulando, digamos, algunas cosas. Así es. Doctor, entrando un poco al tema de lo que es el arbitraje, que de repente en inicio a nosotros los ingenieros nos resulta un poquito complejo, un poquito, al menos yo recuerdo antes, decíamos, ¿para qué el arbitraje si eso es la cuestión de abogado, ¿no? Entonces podríamos entrar con una primera reflexión, ¿no es cierto? Y diríamos, bueno, ¿qué es el arbitraje? ¿Y por qué en todo caso nosotros los ingenieros tendríamos la necesidad de estar inmersos en este tema? Bueno, para los ingenieros que se dedican a lo que es la construcción como empresarios o como ingenieros profesionales que ejecutan obras públicas, nuestra legislación en materia de contrataciones públicas ha determinado la obligatoriedad de poder resolver cualquier controversia que se genere por la ejecución del contrato mediante arbitraje. Es decir, que siendo una situación obligacional, de todas maneras, en el convenio arbitral que está dentro del contrato de obra,
se tiene que establecer el mecanismo de solución de estas controversias. Con esto, si se quiere decir desde el punto de vista jurídico, el arbitraje es una situación residual, lo que quiere decir que existiendo un poder judicial que constitucionalmente está establecido, como también el arbitraje constitucionalmente está ya establecido ya hace mucho tiempo, lo que sucede en el poder judicial es que siempre nosotros hemos tenido la visión judicialista de los problemas, ¿no? Siempre hemos visto que el que va a resolver todos nuestros problemas es el Poder Judicial. Sin embargo, digamos, los cambios, la velocidad de las transacciones, la velocidad de la globalización, de los procesos de contratación, la velocidad de las inversiones, los costos mismos que significa sostener un proceso judicial con la incertidumbre de 2, 3 años en saber, o quizás más, un resultado frente a una controversia que se podía resolver en mucho menor tiempo, ha dado, digamos, la velocidad suficiente y necesaria de que diversos mecanismos, en este caso contractuales, como también en materias de salud, laboral, etcétera, ya está incursionando el arbitraje. Pero en contrataciones públicas ha sido la gran innovación. Así es. De esa manera, si bien es cierto, al principio había una reticencia de aceptar el arbitraje, era quizás por desconocimiento, la falta de capacitación de profesionales que se dediquen, así es, al arbitraje, y también por la formación cultural que deberían tener, digamos, los ingenieros, los empresarios, de los conceptos básicos de lo que significa un arbitraje. Definitivamente ha tenido una aceptación y los resultados se han visto, que controversias que podían demorar muchos años, como le decía, ahora en 6, 8 o como máximo un año, que siguiendo, digamos, un arbitraje complejo, se podía tener un resultado. Sí. Bueno, entonces queda claro, mis queridos colegas, mis queridos amigos, que esta obligatoriedad se da a partir de que existe una ley que ya tiene 13 años, me parece, la ley de contratación. Inicialmente era la ley de contratación de creación del Estado, ahora es la ley de contrataciones, con pequeños, digamos, cambios que se han ido en el camino, su reglamento y esta normatividad. El hecho es que es una ley, ¿no es cierto?, que obliga, como dice nuestro invitado, no obliga a que todo contrato, en este caso ya sea de consultoría de obra o de obra, que tenga problemas, ¿no es cierto?, que hayan discrepancias, que se generen problemas en las ampliaciones de plazo, en la resolución misma del contrato, en la recepción de la obra, en una intervención económica, etcétera, etcétera. La única manera de resolverlo es a través del arbitraje. Doctor, ¿nos podría explicar un poco la diferencia entre lo que es la ley de contrataciones, que es de aplicación directa, lo que estamos conversando, y la ley de arbitraje, en todo caso, que es más global, ¿no? Bien. Bueno, son dos, en realidad no hay una diferenciación, digamos, de competencia o de campo, sino lo que hay es una suerte de estructura jurídica en la cual la ley de arbitraje es la ley marco que regula el arbitraje en general, ¿no? Así es. Se ha cambiado la denominación de ley general porque el concepto de general daba a entender de que podía haber otras leyes más específicas, lo cual desde el punto de vista técnico jurídico no era, digamos, lo más aceptable. Lo que se trataba de hacer es más bien una ley de arbitraje que quizás con el avance del tiempo podríamos hablar de especializaciones en arbitraje, como está sucediendo, de tal suerte que tenemos la ley de arbitraje, que es la ley macro o la ley marco del arbitraje en el Perú. Así es. Ahora, todos los reglamentos de arbitraje, los convenios arbitrales y los reglamentos, vuelvo a decir, que establezcan los diferentes tribunales ad hoc, institucionales o a los árbitros únicos, se tienen que regir, ¿no?, por las situaciones o por la estructura que la ley de arbitraje presenta para resolver diferentes situaciones en el arbitraje. De tal suerte que nuestra ley de arbitraje incluso contempla el arbitraje internacional. Así es. Entonces, lo que sucede es que el reglamento de contrataciones y adquisiciones del Estado, lo que era antes, lo que ahora es la ley de contrataciones del Estado, ha recogido
el arbitraje en la forma especial. Específicamente para resolver esta controversia. Claro, entonces, tenemos dentro de la normativa actual vigente un capítulo dedicado exclusivamente al arbitraje. Ahora, esos capítulos, esas normas que están determinadas para el arbitraje en contrataciones, se complementan con las reglas que establecen los tribunales, ad hoc o tribunales únicos, ¿no? Entonces, lo que sí recomiendo a los operadores del arbitraje, a los contratistas, a los empresarios, a los ingenieros, instituciones, etc., es que siempre en los reglamentos que se establezcan cuando se inicia un proceso arbitral, hay que siempre establecer las reglas más convenientes para ese desarrollo arbitral, ¿no? No definitivamente pensar que eso es algo que no puede modificarse, no, al contrario, debe adaptarse porque es el reglamento y todo lo que actúa dentro del arbitraje se rige por este principio jurídico que se llama la autonomía voluntaria de las partes. O sea, las partes hacen el reglamento y las partes hacen el proceso. El contrato es ley, dice, ¿no? Así es. Doctor, hace un momento usted hablaba de los actores importantes dentro, digamos, de un proceso arbitral, de un arbitraje que vienen a ser los árbitros, ¿no? Usted hablaba, por ejemplo, de la especialización y todo esto, que por ello es que al inicio había un poco de reticencia, poco interés o de repente un poco de desconfianza en decir esto, no, pero si siempre lo ha resuelto el Poder Judicial, ¿por qué ahora personas, digamos, que no son jueces, ¿no? Entonces viene ya los famosos árbitros, definitivamente, ¿no es cierto? Que es un tema muy importante acá y que pienso que el arbitraje depende de los árbitros, ¿no? Definitivamente para que un arbitraje sea justo, ¿no es cierto?, sea dentro de los plazos establecidos, sea totalmente imparcial, ¿no? Depende mucho de los árbitros, de su conocimiento, de su especialización. Entonces, explíquenos un poco, por favor, lo referente a los árbitros, cómo es que se nombran los árbitros, cómo es que participan dentro de esto de un proceso arbitral, y quiénes son los árbitros, ¿no? Claro. Bien. Bueno, los árbitros, como está definido en la ley de arbitraje, los árbitros son personas naturales. Los árbitros no pueden ser personas jurídicas. Entonces, los árbitros son personas que detentan o que acogen la confianza de las partes. De manera que cada parte nombra su árbitro y ese árbitro tiene que tener no solo la confianza, sino la capacidad profesional, el conocimiento del arbitraje, tiene que tener tiempo para abocarse al conocimiento, la complejidad de la materia que se le pone para resolver. Y este árbitro, como hay un apotegma que se recoge en el arbitraje, es que el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Perfecto. Entonces, con esto, ¿qué nos quiere decir este apotegma? Este apotegma nos dice en realidad que si usted dentro del tribunal va a tener árbitros especializados, preparados y que tengan, digamos, no solo el conocimiento, sino la conducta ética, la imparcialidad, la independencia, ¿no? Y maneje, digamos, la objetividad dentro de todo el proceso arbitral y aplique las reglas del arbitraje, se llega al desenvolver y a tener un resultado justo, más que todo, de un pronunciamiento de laudo aplicado a derecho. ¿No? Entonces vamos a tener la confianza de la colectividad, de la sociedad civil, del sector industrial, comercial, de los actores económicos, de confiar en la calidad del arbitraje. Yo creo, doctor, que hay que tener en cuenta una cosa muy interesante, ¿no? Como usted comentaba, los árbitros lo nombran las partes. Entonces a veces todavía hay un poco de desconocimiento, me parece, de las partes, ya sea una empresa privada, ya sea una entidad del Estado, que porque cree que está nombrando de árbitro a un profesional determinado, este árbitro pues le va a servir como una especie de abogado o defensor, digamos, dentro del proceso que se va a desarrollar. Entonces eso las partes yo creo que deben entenderlo bien, ¿no? Porque no es que están nombrando a un abogado defensor, están nombrando un árbitro, que es el profesional, ¿no es cierto?, que tiene que tener, en primer lugar, total transparencia y también, lógicamente, actuar con una total
imparcialidad. Así es. Entonces, ahí hay un poquito como que, inclusive alguien comentaba, debe cambiarse esto de que árbitro de parte, ¿no? Porque da la impresión como que ese árbitro entra a defender, ¿no? No le llame la atención, o no sé si a usted le haya sucedido entre su trabajo profesional, que a veces lo nombra una entidad, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué, doctor? Quiero que venga pues para ponernos de acuerdo cómo va a ser el arbitraje, ¿no? Entonces, desconocimiento. ¿Qué comentario le merece un poco? Bueno, sí, es justo su observación en ese sentido. Hay que tener en cuenta la idiosincrasia formada en torno al litigio en el Perú, ¿no? Siempre todo se ha visto como una situación de litigar y resolver un tema controversial con un resultado en que sabemos es una situación que a la larga no solo desgasta y lleva, digamos, a insumir mucho tiempo, sino la propia desconfianza. Ajá, cierto. Entonces, ¿qué sucede? Que la misma idiosincrasia y la cultura que tenemos en el Perú hace que la desconfianza sea tan natural. Entonces, cuando se conoce de que una persona es nombrada como árbitro, esa persona de su confianza, y las partes así lo aceptan, y esos dos árbitros nombrados nombran a un tercero que va a ser el tercer árbitro y presidente del tribunal, esa confianza es mutua, que siempre se rige bajo el principio de la autonomía y la voluntad de las partes, porque las partes así lo han querido. Las partes dan esa confianza. Esa confianza se traduce en el hecho del comportamiento mismo del árbitro, que no pertenece a las partes. Así es. No es abogado, no es su representante, no es su funcionario, no es prácticamente ninguna persona vinculada. Por eso es que en materia de contrataciones tenemos un código de ética que ha sido ya aprobado por el anterior CONSUCODE, en la que determina una serie de conductas éticas para los árbitros. Como lo deben tener todos los centros arbitrales. Así es. Entonces, esa confianza desconfianza que es natural, se tiene que revalorar y se tiene que, si se quiere decir, condensar dentro del mismo comportamiento también del propio árbitro, ¿no? Porque se dan situaciones en que hay entidades que nombran un árbitro, luego cuando ya se ve instalar, etcétera, dice subrogo al árbitro, cambio el árbitro, etcétera, como si el árbitro fuera su funcionario. O la otra parte también dice, no, ya cambio de árbitro como si fuera un representante legal. No, hay que tener en claro, y para los amigos que nos están escuchando, nos están viendo, es que el árbitro no pertenece a las partes, es imparcial y es independiente en sus actos. Por eso es que ningún árbitro tiene que guardar relaciones comerciales, no haber sido asesor, no haber sido abogado, no tenga ningún vínculo, ni de parentesco, para que guarde realmente la confianza. Yo creo que eso es muy importante y que las partes deben. Así es. Y eso, ojo, tiene que ser declarado. Así es. O sea, no puede suponerse, sino que hay que declararlo, y eso en el mismo proceso del arbitraje se declara que no ha habido, digamos, relaciones o no se guarda ninguna relación. Ahora, doctor, en este temita, para ir terminando esta partecita, ¿qué le parece, por ejemplo, algo interesante y bonito, la mixtura que se forma entre la parte técnica y la parte legal, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en un tribunal arbitral, pues están conformados por ingenieros y abogados, ¿no? Entonces, bueno, el tercero ya sabemos que necesariamente es abogado, y entonces ahí se forma esa mixtura que antes no existía, y es un poco lo que llamaba la atención, ¿no es cierto? Por lo cual los ingenieros también debemos entrar un poco a la parte ya legal. ¿Qué opinión le merece? ¿Le parece favorable, positivo? Mire, yo le voy a contar mi propia experiencia. Yo, desde que salí, o desde antes de egresar de la universidad, yo ya empezaba mi primera experiencia en el sector construcción, una empresa constructora. Y para mí fue una novedad entrar y conocer el lenguaje de los ingenieros. Claro. Yo tuve, bueno, la suerte de tener una formación técnica y me adecué perfectamente a todo lo que es no solamente el lenguaje, sino el mecanismo del desarrollo de una obra, sus complejidades, sus particularidades, el quehacer diario del ingeniero, y todo digamos, ese complejo que se llama
obra, ¿no? Conlleva una serie de escenarios que se interrelacionan desde el punto de vista jurídico y administrativo. Por eso que el ingeniero, siempre he sido yo de esa opinión, un ingeniero residente, en este caso cuando desempeña la labor de ingeniero residente o de ingeniero supervisor, etc., tiene que ser un gerente y debe conocer y administrar su contrato. Y no solo eso, sino que tiene que conocer la extrapolación de lo que significa los temas jurídicos, administrativos con lo técnico. Cierto. Por ejemplo, para formular una ampliación de plazo hay elementos jurídicos y técnicos. Así es. Por ejemplo, las causales. Hay que distinguir, saber distinguir los plazos. Los plazos. Son importantísimos. Las causales. Considerando que es un arbitraje de derecho. Así es. Y la causal no es igual al hecho. Así es. Los hechos no es igual a una causal. Los plazos. Este plazo es un plazo de caducidad y es un tema de derecho. Así es. Pero entonces esa situación, las anotaciones en el cuaderno de obra, la formulación de un adicional, saber quién elabora un presupuesto adicional, el residente como representante en la obra del contratista, el supervisor, ¿de quién es la obligación? No, es un tema que aparentemente, digamos, no está resuelto, pero sí está resuelto. Está establecido dentro Así establecido dentro de la normativa. Pero sin embargo hay controversias que nosotros por la experiencia cuando hacemos tribunal vemos de que la entidad dice, no, que el contratista presentó mal o presentó fuera de plazo la formulación del adicional y que yo lo tuve que revisar para enviarlo a la entidad. ¿No? Cuando en realidad ese tipo de obligaciones, de quién es la obligación de hacer esto o lo otro, es un tema que tiene que ser conocido. Por eso un ingeniero ya es un operador en la práctica de algo de derecho y algo de derecho. Por lo tanto tiene que conocer. Definitivamente la ley de contrataciones. Mi recomendación es eso. Siempre hay que conocer. Si no, no podría hacer su labor de una forma eficiente, digamos. Así es, no solo eficiente, sino que por una situación de desconocimiento se vaya a un arbitraje cuando su resultado no va a ser favorable, simplemente por no haber cumplido los requisitos que exige la norma. Entonces de ahí fíjese la importancia que las entidades o los contratistas o consultores sepan escoger a los profesionales técnicos, en este caso los ingenieros, ¿no? Capacitados. Ahora ya no es solamente ser buen técnico, conocer perfectamente la parte de la ingeniería, sino que si para ser buen residente o buen supervisor de obras, necesariamente hay que conocer estos temas, ¿no? Porque como usted decía, por ejemplo, ¿qué pasa si una ampliación de plazo se pide posterior a la fecha, digamos, que está establecida en la normatividad? Entonces, así vaya arbitraje, donde vaya, es un arbitraje de derecho, señor, usted no lo solicitó en el tiempo previsto, no puso las causales conforme está establecido y por lo tanto perdió el arbitraje. Entonces tienen mucho que perder también las partes, yo por eso siempre les comento, ¿no? Las partes tienen que considerar mucho y con mucha, yo diría, más que responsabilidad, mucha preocupación, ¿no? El hecho de que los profesionales que contraten sean buenos técnicos, pero además también conozcan, digamos, estos temas. Doctor, es una conversación muy interesante que la vamos a seguir ampliando. Permítame un minutito para hacer un pequeño corte y continuamos. Con mayor gusto. Estimados colegas, estimados amigos, continuamos con esta interesante conversación con el doctor Zenita Goya de lo que viene pues ser el arbitraje y básicamente orientando a nuestro tema de nosotros los ingenieros, que viene a ser la consultoría de obras y la ejecución de obras en sí. Les comento que el doctor Zenita Goya fue expositor hace más o menos un par de semanas. Nuestro centro de arbitraje de acá, el Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima, organizó un curso que se le tituló Curso Inicial de Formación de Árbitros. Los invito porque estos cursos ya de aquí se irán a dar con una mayor continuidad, de tal manera que ustedes tengan la oportunidad de entrar ya a mayor profundidad en este tema. Continuando, doctor, un poco con la conversación de lo que viene a ser el arbitraje, básicamente orientando en el tema de los contratos de obras.
¿Cómo se desarrolla ya el proceso arbitral? Ya una vez que se inició, digamos, se generó la controversia y ya se inicia, digamos, este proceso arbitral. ¿Cuáles son los diferentes pasos que se dan hasta llegar a lo que es el laudo arbitral? Bueno, el proceso arbitral se rige por las reglas del proceso establecido en el acta de instalación del tribunal, donde asisten las partes y los miembros del tribunal, en la cual está prácticamente regulada las actuaciones arbitrales. Cuándo se presenta la demanda, dentro de qué plazo, la contestación de la reconvención. Es muy parecido a un proceso judicial de todas maneras, ¿no? Pero es importante no judicializarlo más bien. Justamente, usted me ha robado la palabra, quería llegar a ese punto importante. A veces cuando no se cuenta con la formación en la especialización de arbitraje, algunos colegas que participan en los arbitrajes judicializan y aplican normas procesales. Y ahí le echamos la culpa a los abogados. Y lo echamos la culpa a los abogados y complican el arbitraje y realmente el arbitraje se desnaturaliza. Cierto. Si vemos la ley de arbitraje, y esto es una situación, digamos, que objetivamente se ve cuando se analiza las disposiciones de la ley de arbitraje, esta ley ha tratado de no judicializar, y cuanto más se aleja del quehacer judicial, es más autónomo. Y es más exitoso también, es más, ¿no? Exitoso, sí, así es. Por eso es que notamos a veces en algunas demandas arbitrales, cuando presentan las partes, cuando se demanda o cuando se contesta, parece que fuera hecho como para el Poder Judicial. Así es. Entonces, se pierde la objetividad, la esencia y el análisis que podemos dar, porque se cita normas del Código Procesal, se cita criterios procesales judiciales que para el arbitraje es innecesario. No tiene mayor importancia. Así es. Por ello es que cuando se presenta la demanda, lo recomendable es que se sintetice el petitorio, ¿no? Las pretensiones, ¿no? Y los hechos y el amparo legal o en qué se fundamenta el derecho que se invoca. Y que se sustente también. Así es. Documentación. Y los medios probatorios. Definitivamente los medios probatorios tienen que causar certeza en el tribunal para poder pronunciarse. Así es. ¿No? Y hay también exhibición de documentos, hay pericias, se permiten las pericias. También, sí. Y lo más importante, ingeniero, es, y también para los amigos que nos acompañan en este conversatorio, es de que deben tener la seguridad y la certeza de que el arbitraje es totalmente flexible. No hay la rigurosidad del Poder Judicial. Ahí no hay etapas preclutorias, que si usted no presentó un documento, usted no presentó la demanda y ya no puede después presentarlo, o de repente variar una pretensión, usted de repente desistirse de una pretensión. El arbitraje es totalmente flexible. Mucha flexibilidad. Así es, muchísima flexibilidad. Esa es la diferencia bastante con el Poder Judicial, ¿no? Porque lo que se quiere es llegar a restablecer la justicia y la paz social. Eso es lo más importante. Cierto. Y hay que tener una cultura de paz. Y en eso está orientado el arbitraje, ¿no? Sí. Claro, y de ahí pues la importancia, yo creo que por eso los logros que se vienen haciendo. Comentábamos al inicio que, bueno, si bien es cierto, ya tenemos 12, 13 años dentro de lo que es la parte de obras, somos un poco pioneros en este tema a nivel internacional. Inclusive yo he tenido la oportunidad, puedo comentarle, de haber expuesto sobre este tema recuerdo, creo si ha sido en Cuba y en Costa Rica, y les ha llamado mucho la atención, ¿no? Y ellos lo están tomando. Inclusive tengo amigos que me piden información y todo de Argentina mismo, aunque Argentina ya está aplicándose también. Pero el tema es muy interesante. Ahora, ¿por qué se dijo inicialmente que se da, digamos, ya un poco de preferencia a lo que es el arbitraje? Justamente por los tiempos de demora, ¿no? Imagine usted, en el Poder Judicial, creo, hay juicios que demoran 4, 5, 6 años. Entonces, si ahí nosotros tomamos en cuenta los gastos que efectúan los litigantes, ¿no es cierto?, para poder mantener todo ese tiempo un proceso judicial que a veces inclusive lo abandonan. Entonces, de ahí, digamos, muy importante también de que los centros arbitrales
o bueno, si no fueran un arbitraje institucional, así sea un arbitraje ad hoc a través de tribunales ad hoc, se tenga mucho cuidado con el tiempo, ¿no? Porque si no, si ya un arbitraje, digamos, en el peor de los casos pasa de un año, ya como pierde también un poco la razón de decir, ¿no? Mira, ya me tienes 1 año, 2 años, 3 años, pues estás igual que el Poder Judicial, ¿no? Por supuesto. Entonces eso hay que tener, me parece, mucho cuidado en este tema, ¿no? No, sí, eso es una situación muy razonable, y hay que tener en cuenta también que el Poder Judicial, por su naturaleza, es una institución, es un poder que no solamente por el sistema organizativo que tiene como Poder Judicial, sino hay que entender que al Poder Judicial llega todo tipo de clamor de justicia de diferentes sectores, vastos sectores. Entonces, por más que se pretenda, digamos, o se logre tener un Poder Judicial, digamos, acorde a las situaciones o los requerimientos sociales, siempre digamos, la cantidad de procesos, de demandas, siempre va a rebasar el estándar necesario. Sí, ¿no? Entonces, no hay capacidad suficiente. Ahora, en el arbitraje tenemos la ventaja de que del impulso es del tribunal y el impulso es de las partes. Así es. El tribunal está llano también a impulsar el proceso, no, también las partes. Entonces allí no hay que, como el Poder Judicial, que la parte es la que impulsa el proceso. No, aquí de oficio incluso el tribunal puede determinar muchísimas situaciones. Y se avanza. Así es, y se avanza. Sí. Entonces no hay que pretender, digamos, desnaturalizar el proceso, ¿no? Porque si tendemos a la situación de diferenciarnos del Poder Judicial en ese sentido, no puede mantenerse una situación, por ejemplo, de un contratista que necesita saber el saldo, el resultado de una liquidación, si le deben a él o él debe, y tiene una carta fianza, tiene las cartas fianzas de adelantos por materiales, adelanto directo, y sin embargo se demora el tribunal 2 años o un año en resolver el costo de mantener las cartas fianzas. Ese es un problema. Y la incertidumbre para poder invertir, para poder seguir participando en otras licitaciones, para tener esa cobertura libre de línea de crédito de cartas fianzas, es realmente un atraso. Entonces, la situación que los árbitros somos y debemos ser conscientes de eso. ¿No? Porque lo que se requiere es que la velocidad de contratación, el mercado, la velocidad, digamos, de las inversiones no se detenga. El tráfico patrimonial no puede ser detenido con esta situación en que un tribunal, lejos de resolver dentro de los plazos establecidos, se demore simplemente por, no sé, por, digamos, cuestiones burocráticas o por falta de atención, etcétera. Tener mucho cuidado, ¿no? Así es. Le comento que acá, pues, nuestro centro de arbitraje también ya tiene 13 años, justamente coincidente con la ley que estableció esta forma, digamos, de resolver controversias, ¿no? Actualmente estamos tratando de darle mucho impulso. Conversaba que hemos hecho algunos cursos, usted inclusive ha sido expositor del tema, ¿no? Y consideramos que esto es de mucha importancia. Y hay un poquito dentro del proceso también, un pequeño comentario en cuanto a lo que es la cláusula arbitral, ¿no es cierto? Porque yo quisiera invitar a las representantes de las instituciones que nos están viendo o de las empresas privadas, ¿no? Que por alguna forma pueden llegar a un sistema arbitral, que nuestro centro de arbitraje actualmente está marcando una política muy dinámica, ¿no es cierto? Estamos teniendo mucho cuidado para que estos plazos sean lo más cortos posibles. Estamos sacando laudos en 4 o 5 meses últimamente, ¿no? Lo cual es una preocupación que en parte he asumido quien les habla como presidente del directorio de nuestro centro de arbitraje, y por lo tanto invito a nuestros amigos que nos están viendo y que tienen que ver con esto de determinar en algún momento dentro de la cláusula arbitral qué centro arbitral sería el que estaría resolviendo sus discrepancias, controversias en caso que las hubieran. Así que nosotros tenemos nuestro centro de arbitraje. Creo que la consultoría de obra, las obras tienen mucha relación, digamos, una relación directa con nuestro centro, así que desde ya
como un pequeño comercial, pues, y aprovechando la entrevista, invito a nuestros amigos para que puedan orientar sus arbitrajes en nuestro centro de arbitraje del Colegio de Ingenieros, en este caso el Consejo Departamental de Lima. Ya les invitaré después, vamos a estar pronto de aniversario. Doctor, avanzando un poquito más con el tema en sí. Hemos conversado de los árbitros, hemos conversado primero del arbitraje, del proceso en sí, estamos ya un poco en la parte final, y viene pues la famosa sentencia, entre comillas, ¿no? Que es sentencia en el Poder Judicial, y en nuestro caso en el arbitraje es el laudo arbitral. ¿Qué nos comenta, doctor, del laudo arbitral, un aspecto tan importante, ¿no? Como consecuencia de todo el proceso? Bueno, el laudo es la pieza, digamos, si se quiere decir, la pieza terminal, es la parte que condensa todo lo que es el proceso arbitral. El laudo en realidad no se diferencia de una sentencia, es en realidad cosa juzgada, es inapelable ante el Poder Judicial y solo puede ser afectada por una anulación. Y sus requisitos para anular está totalmente establecido en la ley de arbitraje. Entonces, se ha tratado también en resguardar, digamos, con 7 llaves, el valor de los laudos, para que esto no sea materia de cuestionamiento vía o sobre texto de una anulación de laudo, en la que el Poder Judicial, con ojos más, digamos, ojos de proceso judicial, que situaciones adecuadas a un proceso arbitral, generalmente hemos tenido tristes experiencias en ese sentido. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el proceso arbitral tiene las garantías, digamos, del debido proceso, ¿no? Tiene las garantías de las actuaciones de las partes, las pruebas, las notificaciones, los medios probatorios, etcétera, de ser oídos, de ser escuchadas las partes, o sea, todas las garantías. Y el laudo valora los medios probatorios y es el pronunciamiento final. Y este laudo, como le digo, puede ser también ejecutado vía judicial, o si las partes conviene, también puede ser ejecutado por el propio tribunal. Claro, ya para la ejecución. Así es, que esa es otra figura, que es otra situación. Pero digamos, el laudo sí es la situación, como nosotros los árbitros decimos, la pieza maestra en la que descansa todo el proceso. Así es el resultado final. Es el resultado digamos, final, así es. Y en todo caso, doctor, ¿qué se requiere, digamos, para que un tribunal arbitral, ¿no?, con la majestuosidad que le corresponde, dé un laudo que efectivamente corresponda a ese proceso arbitral, ¿no es cierto? Sabemos que los laudos no generan jurisprudencia, me parece, así ¿no? es, sí, no Entonces hay diferentes tipos de laudos, pero hay algunos laudos que la verdad son criticables, y hay que decirlo abiertamente, sí, donde las partes al final no se sienten satisfechas, por supuesto, ¿no? Y esto hace daño, lógicamente, al arbitraje. En todo caso, ¿qué tienen que hacer los árbitros? ¿Cuál es su obligación, digamos, dentro del proceso para que finalmente den un laudo conforme corresponde? Bueno, los árbitros lo que tenemos que tener es la certeza, el razonamiento lógico jurídico respecto de los fundamentos de hecho, las pruebas aportadas, porque las pruebas aportadas y los hechos nos llevan a aplicar y amparar el derecho que pide la parte. Por eso, un árbitro tiene que analizar los puntos controvertidos exactamente dimensionados a los fundamentos planteados, la razón de pedir, por qué lo pide, cuál es el agravio producido, cuál es el daño que le puede producir una medida o una decisión administrativa, etc. ¿No? Entonces, se tiene que ponderar, se tiene que merituar con la mayor objetividad y la mayor imparcialidad los hechos en relación con los medios probatorios que concentran, ¿no?, los hechos que se producen, porque, valgan verdades, si no está probado el hecho, no puede ampararse el derecho, ¿no? Definitivamente, así es. O sea, quien alega un hecho tiene que probar. Entonces, yo no puedo pedir algo
claro. Si yo no pruebo el derecho. Así es. Entonces yo tengo que, como árbitro, aplicar el derecho cuando me prueba. Así es. ¿No? Y fíjese, Así doctor, es. ahí me llama a hacer un comentario. La importancia del proceso constructivo en sí de la obra, desde el contrato, ¿no? Desde el contrato, ¿no? Así es. Y todo el historial de la obra, porque al final el laudo no va a ser sino el resultado de lo que sucedió en obra. Así es. O sea, no se puede es. cambiar, ¿no? No, y ahí nosotros, los ingenieros, somos los actores principales. Hemos llevado bien el cuaderno de obra, hemos pedido oportunamente nuestras ampliaciones de plazo, hemos sustentado debidamente nuestras ampliaciones de plazo, ¿no? Realmente hubo una razón para que la entidad pueda resolver el contrato, pueda hacer una intervención económica. Todo es el proceso. Yo creo que ya al final pues el laudo es el resultado de lo que efectivamente el tribunal verificó y determinó de lo que sucedió en obra. De ahí la importancia, y por eso yo comentaba ahora, hace unos momentos, ¿no? Qué importante es que los ingenieros, los profesionales que intervenimos dentro del proceso de la ejecución de la obra, desde su contratación, tengamos un conocimiento profundo del tema. Así es. Esa es la mejor defensa, yo creo. La mejor defensa es de que cuando se genere un proceso arbitral, ya sea por una entidad o ya sea por una empresa privada que cualquiera de los dos pueda sentirse que en algún momento ha sido perjudicado, va a depender de cómo ha llevado sus ingenieros efectivamente las obras, porque estamos insistiendo que se trata de un arbitraje de derecho y que por lo tanto toda la normatividad tiene que cumplirse. Y en este caso agrego a su comentario la situación de que el quehacer, lo que hace o deja de hacer, bien o mal, un ingeniero en la obra, va a redundar más adelante en lo que desencadene una controversia o lo que va a ser su defensa en una controversia. Entonces, por ello es que las omisiones, por ejemplo, que siempre noto, los ingenieros no acostumbran a utilizar, por ejemplo, esas dos herramientas básicas que existe en la obra, que es la consulta, ¿no? Y las observaciones a la calidad del expediente técnico. Que es muy... Así es. Esa omisión acarrea un resultado posteriormente, y eso es en costos económicos. Y además hay que entender también que ya dentro del proceso los ingenieros pasan a ser asesores prácticamente de la parte, ¿no? Si es un ingeniero supervisor, pasa a ser defensor y asesor, digamos, de la entidad, y si es que, claro, si es que las circunstancias corresponden a ello. Y también el residente de la obra, como representante del contratista, pasa a ser su asesor y tiene que participar también dentro del proceso arbitral, por supuesto, ¿no? Estableciendo la defensa que crean conveniente. Doctor, qué interesante tema del arbitraje. Podemos pasar un tema apasionante. Muchas horas acá conversando esto, y espero que a mis amigos cibernautas también les parezca esto, y cada vez hay que meternos más. Le pido un minutito nuevamente para que hagamos un pequeño corte, con mayor gusto, terminando nuestra entrevista. Con mayor gusto. Continuamos, mis amigos, con nuestro invitado, el doctor Flavio Zenitaboya, en esta parte final ya de lo que viene a ser las obras viales y el arbitraje. Hemos hecho todo un contexto de lo que es un proceso dentro de lo que nos permite el tiempo, y había un tema también bastante interesante y que es muchas veces incidente dentro del proceso arbitral, que vienen a ser las medidas cautelares, ¿no? Normalmente nosotros pensamos que las medidas cautelares más se dan a nivel de procesos judiciales, pero no es así, porque también tienen una intervención dentro de ello. ¿Podría explicarnos, doctor, cómo es que se dan estas medidas cautelares y, en todas maneras, en todo caso, cuáles son los alcances que tienen dentro del proceso? Bien, con un lenguaje más simple para llegar a... porque ese es un tema bien técnico, jurídicamente técnico, etcétera. Pero lo adecuado o lo que ha podido, en este caso, la ley de arbitraje, innovar, así es, dentro de, digamos, del quehacer del arbitraje, es las medidas cautelares. Si se da una lectura de lo que contiene las medidas cautelares, la ley de arbitraje, vamos a notar... No es en la ley de contrataciones, sino en la ley de arbitraje. Así es, en la ley de arbitraje, porque la ley de contrataciones tiene disposiciones escuetas, así es, y todo se remite ya a la normativa y a las reglas del arbitraje, ¿no? En este caso, las medidas cautelares es lo que típicamente conocemos como embargos, ¿no? La figura de un embargo
que conocemos comúnmente en el Poder Judicial, la intervención de un negocio, la sustracción de bienes, etc. En el arbitraje se le ha dado de dar otro concepto, otro lenguaje. No se ha querido repetir, digamos, las medidas cautelares que contiene el Código Procesal Civil en el arbitraje. Y esto es un avance tal que incluso un tribunal puede modificar una medida cautelar dada por el Poder Judicial. Así es. Un contratista o una entidad, cuando se ve amenazada de un peligro inminente, digamos, el abandono de una obra, o quizás, digamos, de algún hecho de emergencia o un acto negligente del contratista, qué sé yo, pudiera ocurrir, se pueden dar medidas cautelares de toda naturaleza. Incluso no son, como se llama, cláusulas cerradas, son abiertas. Por eso el tribunal tiene la discrecionalidad, en este caso, de ver y adecuar, estudiar, analizar la medida cautelar más adecuada. Siempre a solicitud de una de las partes. A solicitud de una de las partes. Entonces, vayamos también a notar el hecho de que dentro de estas medidas cautelares se puede pedir medida cautelar fuera del proceso, o sea, antes de que empiece el arbitraje. Qué bien. Se puede. Y una vez que el Poder Judicial lo haya dado o le haya otorgado la medida cautelar, se pide que todo lo actuado, cuando ya se instale el tribunal, se envíe al tribunal bajo responsabilidad, incluso, dice la ley. Ajá. Y si el Poder Judicial, por la morosidad, de qué sé yo, burocrática que sabemos, no lo envía, puede la parte interesada su falso expediente en presentarlo al tribunal y con el solo mérito del falso expediente, el tribunal resolver. Ah, mira, qué interesante. Y es más, hay una figura muy avanzada que es el hecho de que si se dio una medida cautelar, ¿no?, y se apela a esa medida cautelar, cuando se instala el tribunal y ya conoce de la medida cautelar, el tribunal arbitral puede conocer esa apelación, pero como reconsideración. Esto implica que inicialmente hubo un proceso judicial. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Pero ¿cómo aparece la medida cautelar? Es que la medida cautelar se da en el Poder Judicial, se da antes de que yo, como ejemplo, pudiera iniciar una demanda. Un proceso judicial. Un proceso judicial. Y incluso usted puede pedir, mientras el tribunal, digamos, se instala, y el tribunal arbitral, y mientras están los plazos en que van a presentar recién la demanda, y mientras está sucediendo eso, usted puede pedir también medida cautelar dentro del tribunal. Y en el Poder Judicial usted lo pide como si usted estuviese pidiendo una medida cautelar. Se conforma el tribunal. Así es, cuando se instala, usted pide que todos los actuados vayan al tribunal. Y tiene validez. Total validez. Qué bueno. Se puede modificar incluso la medida cautelar. Se pide las garantías, la caución juratoria o una garantía, etcétera, por daños y perjuicios, para evitar el abuso también, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese es un avance, digamos, que hasta cierto punto va a permitir y está permitiendo diversas situaciones, y he visto casos justamente sobre materia de cartas fianzas, en que a veces, bueno, sin querer juzgar algunas situaciones especiales que puedan suceder, se pretende ejecutar la carta de fianza de unos contratistas. Entonces el contratista solicita la medida para que, como medida de no innovar, el famoso statu quo, que no se ejecute hasta que termine el proceso. Así es. Esa garantía lo del tribunal. Es más, el tribunal puede ejecutar sus propias medidas cautelares si las partes así lo aceptan, en el convenio arbitral o en las reglas. Ahora, es perfectamente válido ya que mayores o garantías de ejecución se pide ya al Poder Judicial, ¿no? Entonces el Poder Judicial, por las prerrogativas coercitivas que tiene, sí ya puede utilizar las medidas del auxilio policial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya esa es
otra vía que las partes sí pueden recurrir también. Estando en un proceso así es, arbitral, ¿no? así es. Mire, qué interesante. Así es. Ahora, eso es una normatividad que entiendo recién se ha incluido, se ha ampliado básicamente en la nueva ley de arbitraje, ¿no? Porque esta nueva ley también hace un par de años, año y medio, un par de años. Sí, así es. Antes era la ley general de arbitraje, ¿no? Que no lo contemplaba así específicamente. ¿No? Así es. Entonces ya se incluyó dentro de ello y es viable. Ahora, esto implica que nuestra ley de contrataciones, lógicamente, que es donde básicamente se centra este tema del arbitraje en lo que es la parte de consultoría de obras y de obras, considera estas otras normas, digamos, como complementarias, supletorias, llamemos la ley de arbitraje, llamemos el Código Civil, inclusive porque hay algunos artículos del Código Civil, por ejemplo, para el caso fortuito, fuerza mayor, no hay manera si es que no recurrimos a un artículo del Código Civil, ¿no es cierto? Entiendo que también hay otro artículo relacionado con pagos, digamos, que se niegan, por ejemplo, a los contratistas. Entonces, todas estas leyes, ¿cómo participan en todo caso, doctor, para ir terminando la entrevista? Estas normas que no están dentro, digamos, de lo que es la ley de contrataciones, o sea, son normas que hay que aplicarlas supletoriamente, posiblemente porque no las encontramos dentro de la ley de contrataciones. Claro, es cierto, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos una estructura jurídica. Entonces, el reglamento, la ley y el reglamento de contrataciones vigente es norma de orden público y acatamiento obligatorio. O sea, esa es la norma que por especialidad se aplica primero. Así es. Luego, para los temas del procedimiento administrativo, que también dentro del reglamento, si nosotros vemos sobre ampliaciones de plazo, pago de valorizaciones, consultas, etcétera, todo es procedimiento administrativo. Entonces, la ley del procedimiento administrativo general, la 27444, es la ley también, digamos, inmediata para la aplicación del reglamento. Después de la ley de Así es. Luego de ello, tenemos el Código Civil, que también es la ley que tiene que regular muchas situaciones, como es la caducidad, como es digamos, si se quiere aplicar la prescripción a un acto, qué sé yo, o alguna situación como es el hecho fortuito, o perdón, el caso fortuito y el hecho de fuerza mayor, etcétera, ¿no? Entonces, el Código Civil sí determina, digamos, ha legislado o legisla esas instituciones. Entonces, no es que se rechacen, sino se complementan. Se complementan. ¿Y la ley de arbitraje qué jerárquico tiene? La ley de arbitraje es la ley especial en materia de arbitraje. Por ello, si en el reglamento de contrataciones, digamos, no encontramos la norma que se aplica. El caso que hablábamos, por ejemplo, de las medidas cautelares. Así es. Entonces, en el reglamento no está, vamos a ver las reglas del arbitraje. Las reglas del arbitraje. Si en las reglas del arbitraje no están, vamos a la ley de arbitraje. Entonces, es en esa, digamos, en ese orden en que hay que analizar. Como le digo, no son antagónicas, no se repelen o no entran en conflicto. Entonces son complementarias, solo que hay que saber aplicarlas en su caso, aplicarlas para solucionar o un vacío o aplicar al caso concreto. Así es, porque no hay, no hay otra norma. Porque si hay una ampliación de plazo que se formula por caso fortuito, el caso fortuito no está ni en el reglamento ni en la ley, tenemos que recurrir al Código Civil. Y para el caso, el hecho, tenemos que ver los fundamentos y cuáles son las pruebas que escoltan ese caso fortuito, ¿no? Entonces, se extrapola, digamos, estas materias y se complementan, pero nunca se antagonizan. Qué bueno, de ahí está la mixtura justamente de la parte legal con la parte técnica. Así es. Bueno, doctor, ha sido para mí muy placentero, doctor, haberlo tenido en esta conversación, ¿no? Estoy seguro que todos los amigos que nos han estado siguiendo sacarán provecho
de esta pequeña conversación, como reitero, ¿no? Los invito a ver permanentemente nuestro canal por televisión, por internet, sintonicen www.rtvciplima.com. Hay una serie de programas, inclusive de todas las especialidades, no solamente la especialidad de Ingeniería Civil, sino que es, yo diría, un esfuerzo del Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros, que es bueno aprovecharlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque esto permite pues de que todos los ingenieros que no pueden acercarse, ¿no?, con la permanencia que quisieran hacerlo a nuestros locales, a los cursos, a las conferencias, pueden encontrarlas también a través de nuestro canal, que es una forma de llegar a todos ustedes. Les reitero nuevamente la invitación. Dentro de la página que ustedes estarán viendo hay espacios para comentarios. Me gustaría que ustedes puedan hacer comentarios, en alguna otra oportunidad invitarlo nuevamente al doctor Zenita-Boya y de repente inclusive poder conversar sobre los comentarios que ellos, nuestros televidentes y quizás en temas especiales, temas ¿no?, puntuales, temas del día a día que requieren ser absueltos. Sí, para los ingenieros. Me parece bien. Gracias, doctor, en todo caso, por haber estado con nosotros, y lo dejo. Yo le voy a reiterar mi agradecimiento de darme la oportunidad de dirigirme a su audiencia y sobre todo a los ingenieros que por la actividad profesional y de especialización tengo años familiarizado con ingeniería también. Qué bueno. Claro, por eso pues el doctor, ya les comentaba, fue el expositor del primer curso de formación de árbitros que hemos dado. Y estaremos ya haciendo todos los meses, posiblemente organizando cursos para que ustedes puedan participar y se especialicen en este tema. Desde ya los voy invitando la primera semana de abril, la semana que empieza el lunes 4. Vamos a celebrar nuestro 13 aniversario, queremos hacer una fiesta de estas celebraciones, así que les estaremos invitando para que también nos puedan acompañar. Muchas gracias, mis queridos amigos, mis queridos colegas, y nos estamos viendo en nuestro programa siguiente. Hasta luego.